¿Cómo están, muchachos? Muy buenas noches. Nos reencontramos una vez más por este canal, nuestro canal favorito, que es el YouTube. Esta oportunidad vamos a resolver las preguntas del CPU en su simulacro. Recuerden, hubo un simulacro hace unos cuantos días y es pues rumbo al primer examen, que es el examen sumativo del CPU. No, recuerden que tenemos dos exámenes, los cuales sumados los puntos y acumulando cierta cantidad de puntos, por orden de mérito se van a ir logrando los ingresos correspondientes. Muy bien, muchachos, vamos a comenzar con este solucionario y vamos a la pregunta número uno. Bien, dice Jorge, Elizabeth y Nancy estudian en tres universidades A, B y C. Ellos estudian ingeniería, periodismo y turismo. Jorge estudia en B. El periodista y Nancy visitan al que estudia en B. Elizabeth no está en C y el que está en B no estudia turismo. Muy bien, con todas estas informaciones nos dicen qué estudia Nancy y en qué universidad. Muy bien, muchachos, evidentemente estamos ante el tema de ordenamiento de información. Hacemos siempre una lectura general, veloz nada más, con la finalidad de poder identificar las variables que van a participar en el problema. Entonces, vemos que están los nombres, podríamos ir nombrándolos si es posible. Están por acá, ahí está. Jorge, Elizabeth y Nancy estudian en tres universidades. La otra variable serían las universidades. Y ellos estudian ingeniería, periodismo y turismo. Muy bien, tenemos entonces tres variables que participan en este ejercicio. Por lo tanto, tenemos dos opciones de distribuir nuestro dato. O bien hacemos dos cuadritos de doble entrada, o si no, también podríamos construir uno solo, que es de triple, para poder distribuir toda la información que me dan. Entonces, optamos por la segunda opción. Vamos a construir un cuadrito de triple entrada y vamos a distribuir los datos de la siguiente manera. Ya, como son tres personas, vamos a hacer tres casilleros, tres filas, tres columnas y tres diagonales. Muy bien. ¿Ya está? Esto nos va a servir para poder poner los nombres. Luego, por este lado, estaremos ubicando también la otra variable que vendrían a ser las universidades, por ejemplo. Ahí está. Entonces, como son tres, vamos a generar también tres columnas por este lado. Muy bien. Entonces, la otra variable va a optar, ¿no? Así, algo así como una estructura tridimensional. ¿Ya? Va a optar por este lado. Ya está. Esta es una estructura que se puede apreciar fácilmente, que es una de triple entrada, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, teniendo ya construido nuestra tablita de triple entrada, lo único que nos va a quedar es distribuir los datos que en el problema nos indican. Vamos a ponerlo por este lado, vamos a reducir un poco el tamaño. Ahí está. Ahora sí, muchachos, ya tenemos la estructura y decimos lo siguiente. Por esta parte, en esta columna, vamos a poner los nombres, por ejemplo. Vamos a poner esta Jorge, vamos a ponerle por acá a Jorge. También está Elizabeth. Elizabeth. Y también está Nancy. Perfecto. Por este lado ponemos las otras variables. Por ejemplo, las universidades. Podemos ponerlo por acá. Tenemos la Universidad A, la Universidad B y la Universidad C. Y por este lado ponemos las carreras. Ingeniería. Le vamos a poner nada más así. Ingeniería. También tenemos periodismo. Ahí está. Periodismo. Y finalmente tenemos turismo. Perfecto. Turismo. Muy bien. Ahora vamos a hacer uso de la información y si es posible, para no perdernos en el desarrollo, vamos a ir marcando, vamos a ir subrayando también. Y dice lo siguiente, Jorge estudia en B. Bueno, este dato es bastante contundente y nos ayuda porque es un dato certero, no genera ni doble ni triple opción. Simplemente decimos que Jorge estudia en B. Y si estudia en B, obviamente será un check. Y el resto que está en toda su fila y en toda su columna, estaríamos rellenándolo con aspas. Muy bien, seguimos leyendo la información. Dice, el periodista y Nancy visitan al que estudia en B. Mira, el periodista y Nancy visitan al que estudia en B. Claramente podemos notar que acá hay tres personas y las tres personas son distintas. Y si queremos tal vez visualizarlo un poquito más de la que ya está,
podríamos tal vez generar un par de gráficos, o tal vez tres, a las tres personas, para poder identificarlos con facilidad. Por ejemplo, podríamos decir que en esta parte esté el periodista, que todavía no sabemos quién es, pero podríamos ubicarlo, ¿no? Decimos, por acá está el periodista. Vamos a ponerlo por acá nomás. Periodista. Ya está. Si este es el periodista, obviamente Nancy es otra persona que podríamos ubicarlo por este lado, por ejemplo. Ahí está. Ella va a ser Nancy. Muy bien. Visitan al que estudia en B. Se entiende que estas dos personas visitan al que estudia en B. Esta es la persona que estudia en B. Entonces, de esta gráfica nosotros podemos concluir, por ejemplo, que Nancy no estudia en B. Claro, también podemos decir que el periodista tampoco estudia en B y que Nancy tampoco es el periodista. Entonces, si el periodista no estudia en B, obviamente buscamos el casillero B, que está por este lado. Si B no estudia periodismo, entonces buscamos por la parte de arriba periodismo y le ponemos un aspa. Bien, de estas tres salió al menos por ahora este aspa. Seguimos leyendo la información. Dice, Elizabeth no está en C. Si Elizabeth no estudia en C, significa que obviamente esto va a ser un aspa. Y con esta información ya podemos observar de que este casillero tendría que ser un check. Toda la fila un aspa y obviamente él sería un check. Ya está, ya tenemos lleno la parte de abajo. Ahora vamos a ver por la parte de arriba. Pero todavía creo que nos ha quedado algunos datos. Hemos leído que Elizabeth no estudia en C y el que está en B no estudia turismo. Buscamos B y dice que no estudia turismo. Subimos y vemos que turismo está por acá. Y como no estudia turismo, obviamente será un aspa. Finalmente, en toda esta fila o en esta columna, tenemos que poner un check porque es el único casillero que queda. Y finalmente, toda esta parte será, pues, profe, aspa. Muy bien. El que está en B entonces no estudiaba turismo. Listo, profe. Ahora la pregunta es, dice el dato que quedamos hace rato, por ejemplo, que el periodista no estudiaba en B, eso ya estuvo lleno. Además dijimos que Nancy no es periodista. Allá. Pero Nancy está por acá, profe. Y vemos que el cheque está por este lado, significa que Nancy estudia en la Universidad C. Pero Nancy no estudia periodismo. Entonces buscamos por la parte de arriba periodismo y vemos que está por acá. Significa que él tiene que ser un aspa. Y finalmente te habrás dado cuenta que él tiene que ser un check, él tiene que ser un aspa y él también tiene que ser un check. Muy bien, muchachos, entonces con eso ya tenemos prácticamente listo para poder responder. Recuerden que responder también es muy importante porque a la final es la marca es que nos va a generar los 4 puntos. Y decimos, ¿qué estudia Nancy? Nancy. Bueno, Nancy estudia, profesor, estudia turismo. ¿Y en qué universidad? Bueno, Nancy estudia en la Universidad C. Entonces, turismo C. ¿Y dónde encontramos eso? Bueno, profesor, turismo C está en la alternativa E. Por aquí está. Muy bien, muchachos, esta primera pregunta no estuvo muy complicada. Simplemente teníamos que tener mucho cuidado al momento de colocar los datos que nos brinda el ejercicio. Muy bien, vamos a la pregunta número 2. Dice, Sergio se puso a jugar con el dinero que llevaba. Logra duplicarlo e inmediatamente gasta $10. Con lo que le queda, juega por segunda vez, triplica su dinero y gasta $30. Juega por tercera vez y pierde la mitad y luego gasta también $80. Y se retira a su casa con $10 en su bolsillo. Preguntan cuánto tenía inicialmente. Bueno, muchachos, este tipo de problemas, ustedes ya saben, en las clases, en los paralelos que hemos tenido, se puede resolver de dos maneras. Uno, podemos resolverlo con el dinero que va gastando y lo que va quedando, analizamos lo que va quedando, o si no, podríamos también optar por el método del cangrejo. Así se le llama aquel método que se tiene que empezar por el dato final, a ir retrocediendo, ¿no? Para poder encontrar el dinero inicial que esta persona tenía. Entonces, ya que estamos en ERM, vamos a aplicarle un poquito del método del cangrejo para ver cómo funciona. ¿Ya? Entonces, decimos, vamos a construir por acá, vamos a construir algunos cuadritos para poder ubicar sobre todo los valores que van a ir, ¿ya? Ahí está. Bien,
Recuerden que estamos haciendo este solucionario en vivo, chicos. Entonces, algunas gráficas lo vamos a realizar también en vivo, ¿ya? Para que en tiempo real y ustedes puedan también preguntar alguna cuestión que por ahí se presente difícil tal vez y nosotros podamos absolver esas dudas. Ahí está. Entonces generamos estos tres cuadritos ya que el Sergio va a tener tres pérdidas. Entonces diremos que el dinero inicial va a estar por acá. Obviamente este va a ser el inicio, que no sabemos cuánto valdrá. Y esto va a ser el final. ¿Ya? Esto va a ser el final. Ahora leemos la pregunta completamente y dice, Sergio se puso a jugar con el dinero que llevaba, logrando duplicarlo e inmediatamente gastando $10. O sea que esta persona del inicio juega para un primer juego, logra duplicar el dinero que tiene, pero luego gasta 10. Entonces duplicar todos sabemos que será por 2, ¿no? Y gastar $10 significa restarle 10. Muy bien. Y si es posible, para no estar leyendo a cada rato, vamos a marcarlo, vamos a subrayarlo. Entonces dice duplica e inmediatamente gasta $10. Muy bien. Con lo que queda, juega por segunda vez y triplica su dinero y gasta $10. O sea que triplica su dinero y gasta $10. Entonces le ponemos por acá. Triplica su dinero y gasta $10. Se entiende que triplicar es por 3 y gastar $30 sería restar 30. Muy bien, vamos a restarle 30. Ya está. Seguimos. Dice, juega por tercera vez y pierde la mitad y luego gana $80. Entonces, la persona pierde la mitad y luego gasta $80. ¿Cómo lo podemos interpretar? De la siguiente manera. Muy bien. Entonces, profesor, si gasta la mitad, obviamente me va a quedar la otra la mitad. Ahí está. Pero luego de que me ha quedado la mitad, gasta $80. Entonces, gastar es restar $80. Listo. Y se retira a su casa con $10. Significa que lo que le queda al final vale $10. Muy bien, muchachos, hablábamos del método del cangrejo. Entonces, si de ida estamos yendo multiplicando, restando, dividiendo y restando, se entiende que de vuelta tenemos que hacer las operaciones inversas. Claro que sí. La operación inversa se entiende que si yo he ido multiplicando, regresaré dividiendo. Y si yo fui restando, regresaré sumando. Por lo tanto, en esta parte, si fui con menos 80, regresaré con más 80. Si fui con entre 2, se entiende que regresaré con por 2. Ahí está. Acá también regresaré con más 30 y regresaré con entre 3. Por acá también regresaré con más 10 y luego entre 2. Listo, pues muchachos. Entonces decimos, ¿no? 10 más 80, eso me da 90. Y 90 por 2, eso me estaría dando 180. Por acá tendríamos 180. 180 más 30 serían 210. Y 210 entre 3, eso me estaría dando 70. Ya está. Y 70 más 10, eso me da 80. Y 80 entre 2, eso me estaría dando 40. Entonces, esta gráfica ya fue resuelta. Y lo que me indica es que al inicio teníamos $40. Y luego de las operaciones me quedó 10. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tenía inicialmente? Entonces diremos, ¿no? Por lo tanto, inicialmente tenía $40. Entonces, inicialmente, ya ahí está, tenía $40. Listo, muchachos. Simplemente de esa manera sería la solución de este problemita, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? Obviamente que la C. Perfecto, vamos a la pregunta 3 rápidamente. Vamos a la pregunta número 3. Bueno, dice a una hoja cuadriculada y cuadrada con 100 cuadraditos por lado, se le traza una diagonal y preguntan, ¿cuántos triángulos como máximo podrán contarse en total? Bien, muchachos, recuerden que una hoja cuadrada, obviamente cuadrada, ahí está. Una hoja cuadrada, pues, profesor, significa que si es una cuadrícula, tendrá una cantidad de cuadrículas tanto en la fila como en la columna, ¿no? O sea, la cantidad de cuadraditos, quiero decir. Pero, profesor, acá son 100. Imagínate, 100 son muchos.
Entonces, más o menos ya me doy cuenta que este problemita no lo voy a resolver pues graficándolo 100%. Simplemente le voy a aplicar un método inductivo, que es el método pues que empieza con casos particulares pequeños y luego podemos generalizar, ¿no? Sacamos una conclusión y lo generalizamos. Entonces, siendo así, voy a trabajar, por ejemplo, digo, voy a trabajar con este cuadradito inicial, ya, vamos a trabajar con un cuadrado inicial. Ahí está. El famoso cuadrado de 1 por 1, si quieres llamarle así. Entonces, este cuadradito va a ser, ¿qué cosa, profe? El caso inicial. Pero habla de trazarle una diagonal. Entonces, vamos a trazarle una diagonal. Ahí está la diagonal. ¿Y qué es lo que me pide contar, profesor? ¿Cuántos triángulos como máximo podrán contarse? Entonces, vamos a ponerle por acá nomás número de triángulos, que al final lo voy a contar, ¿no? Triángulos. Ya está. Entonces te pregunto, ¿no? En esta primera figura, ¿cuántos triángulos podemos observar? Uno por arriba y uno por abajo. Evidentemente, solo podemos contar dos triángulos. Le ponemos por acá entonces dos triángulos. Ahora vamos a un caso 2, el que es un poco más grande que él. Entonces podríamos decir, profesor, si estamos ante un caso 2, bueno, podríamos hacer un cuadrito un poquito más grande tal vez. Ya está, estos cuadros son obviamente referenciales nada más. Incluso el siguiente va a ser de 2 por 2 nada más. Entonces decimos, ¿no? Por acá. Ahí está. Así nada más. Entonces, trazamos la diagonal, ¿ya? Y ahora vamos a ver cuántos triángulos se han podido formar al trazar esa diagonal. Notamos que acá hay uno, acá hay dos, los dos pequeños. Este de acá también es un triángulo, que serían tres. Y si arriba hay tres por la simetría de la figura, abajo también habrán tres. Y 3 más 3, obviamente eso es 6. Por lo tanto, aquí tendremos 6 triángulos, profe. Entonces le ponemos 6 triángulos. Ahora vamos a generar un cuadradito más para poder sacar ya la inducción y poder analizar. Y sobre todo hay que hacer el conteo correcto, porque si fallamos en el conteo, obviamente que todo nos va a ir mal, ¿no? Vamos a generar un cuadradito ahí, referencial como les digo. Ahí está. Ahora nuestro cuadrado va a tener, profesor, una cuadrícula de 3 por 3. Entonces, al trazar la diagonal aproximadamente tendremos eso. Y si contamos la cantidad de triángulos, veremos que acá hay uno, por acá hay uno. Los pequeños primero, ¿no? Acá hay dos, por acá hay tres. Los medianos serían por acá uno y por acá otro, ¿no? Entonces, si habían 3 más 2, habrían 5. Y finalmente la grande, que también es un triángulo. Entonces en la parte superior izquierda estaríamos teniendo 6. Y en la parte superior inferior derecha también estaríamos teniendo otros 6. ¿Por qué? Por la simetría obviamente de la figura. Entonces si tenemos 6 por arriba y 6 por abajo, entonces en total estaríamos teniendo 12 triángulos. Listo, muchachos. Entonces, acabamos de hacer un pequeño análisis con los con los tres primeros casos, y hemos encontrado de que ellos tienen, por ejemplo, ¿no? 2, 6 y 12 triángulos respectivamente. Y con ellos, ustedes saben, el método inductivo consistía en poder buscar pues una relación coherente, una secuencia que nos permita encontrar una cuadrícula de 100%. Y si es posible, podríamos ponerlo para acá para poder tener una referencia. Esta es una cuadrícula de un solo cuadrado. Esta es una cuadrícula de 2 por 2. Esta es una cuadrícula de 3 por 3. Y lo que nosotros buscamos es una cuadrícula de 100%. Entonces, ahora lo que pide o lo que exige este tipo de método es poder buscar una secuencia lógica. Y para buscar una secuencia lógica, obviamente primero tenemos que averiguar cómo es que a estos números lo podemos escribir. No sé si como producto, como cociente, pero con tal que a simple vista pueda yo observar una secuencia pues ordenada y lógica y fácil de poder observar, ¿no? Entonces vemos que el número 2 se puede escribir como 1 por 2, por ejemplo. El número 6 se puede escribir también como 2 por 3. El número 12 se puede escribir como 3 por 4. Allá, entonces acá yo veo que en el primer caso es 1, en el siguiente caso es 2, en el tercer caso es 3. Entonces puedo observar rápidamente que estas figuras ya llevan una secuencia, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5.
Y también me doy cuenta que el número que está al lado derecho, es una unidad más al número que está al lado izquierdo. Además, tal vez ya te diste cuenta que este número 1 podemos darnos cuenta que salió de acá. Mira, de la cantidad de cuadrados por lado que tiene esta figura. Si era de 1, bueno, de ahí salió el 1. Si esta cuadrícula era de 2 por 2, también me doy cuenta que ese 2 vuelve a repetirse por acá. Y si era una cuadrícula de 3 por 3, también, profesor, se repite por acá. Entonces, con eso ya más o menos nos podemos dar cuenta de que la figura que me han pedido, que es de 100%, vamos a hacerlo una vez más, pero de manera referencial nada más. Ahí está. Entonces, en la figura de 100%, también pues se va a cumplir este patrón de formación que acabamos de encontrar, ¿no? Listo. Si ponemos de esta manera, listo, profe. Entonces, decimos, ¿no? Esta cuadrícula vale 1, vale 2, puntos suspensivos, hasta 100. Entonces, según la relación que hemos encontrado, profe, esto de acá también, profe, va a cumplir lo que se ha encontrado en los 3 primeros casos. ¿Y qué se encontró? Que el número que acompaña o que es el parte del resultado sale, profe, de la cantidad de cuadrícula que hay por acá. Entonces, repetimos este 100 por este lado, ¿no? Entonces decimos 100 multiplicado. Ustedes saben que el número que está a la parte derecha simplemente es uno más, entonces sería 101. Y 100 por 101 obviamente será 10.100. Entonces ponemos por acá 10.100. Entonces eso quiere decir que en esta figurita de 10 por 10, o perdón, de 100 por 100, vamos a poder contabilizar al momento de trazarle la diagonal principal. Vamos a poder encontrar cuántos triángulos, 10.100 triángulos. Entonces la respuesta correcta en este caso, profe, sería 10.100. O sea, en la alternativa la B. Muy bien, muchachos, entonces hemos estado ante un problemita de razonamiento inductivo. Recuerden que el inductivo tiene una lógica muy interesante, ¿no? ¿Cuál es la lógica, profe? Analizamos un caso 1, que es el más pequeño de todos. Luego analizamos el caso 2, que va a ser un poco más grande que el inicial. Analizamos un caso 3, que también será un poco más grande. Y con esos 3 nomás podemos ya concluir un caso general, ¿no? Lo único que nos queda es buscar algún patrón de formación con estos 3 y luego lo generalizamos. Muy bien, muchachos, eso sería entonces el razonamiento inductivo para poder calcular problemitas que son muy extensos. Muy bien, vamos a la pregunta entonces número 4. Vamos a la pregunta número 4. Dice, Catalina es 3 centímetros más alta que su madre y su madre es 5 centímetros más baja que su abuela. Si se sabe que la estatura de Catalina es 1,65 metros, ¿cuánto suman las estaturas de la madre y de la abuela de Catalina? Bien, chicos, estamos ante el ordenamiento de información y evidentemente es un ordenamiento lineal porque habla de estaturas, ¿no? La persona a quien están fijando incluso su estatura es Catalina y podríamos empezar tal vez fijando este dato. Catalina, vamos a ponerle tal vez por acá. Ya, por acá le ponemos Catalina. Ya está. Y el ejercicio dice, ¿no? Catalina es 3 centímetros más alta que su madre. Se entiende que Catalina va a estar por encima, en cuanto a medida, a lo que es su mamita, que es 5 centímetros más baja. Entonces, ponemos esa situación y decimos lo siguiente, ¿no? Por acá está Catalina, su estatura, y más abajo estará la de su madre porque es 3 centímetros más baja que su madre. Entonces ponemos referencialmente 3 centímetros por acá y por este lado estará pues la mamá, ¿no? Ya está. Listo. Ahí está la mamá de Catalina. Se entiende que por acá hay 3 centímetros. Ya está. Y seguimos leyendo. Y su madre, o sea, la mamá de Catalina, es 5 centímetros más baja que su abuela. Allá, entonces la abuelita estará por encima, en cuanto a estatura de la mamá, 5 centímetros por arriba. Pero la abuela, obviamente, si acá hay 3 centímetros, está mucho más incluso alta que Catalina. Ponemos por acá nada más la abuela, ¿ya? La abuela. Ahí está. Entonces, si la abuela tiene 5 centímetros más que la mamá, más o menos tendremos esta figura. Ya está.
Entonces, esta parte tiene que valer 5 centímetros. Muy bien. Entonces, ya te habrás dado cuenta, profe. Claro que sí, cómo no. Esta diferencia, si todo vale 5, obviamente, y esta parte vale 3, se entenderá que acá hay 2 centímetros. Claro que sí, eso lo podemos observar rápidamente. 2 centímetros. Muy bien. Ahora vamos a los datos finales y vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo. Dice, si se sabe que la estatura de Catalina es 1,65, vamos a ponerle por acá ya, dice tiene 1,65 metros, ¿ya? Esa es la estatura de Catalina. Y como la mamá es 3 centímetros menos, ¿cuánto estaría midiendo la mamá? Fácil, ¿no? Por acá nomás lo calculamos. Si Catalina tiene 1,65 metros, entonces hay que restar 3 centímetros. Y los 3 centímetros obviamente tendrían que ir ahí, ¿no? Ya está. Y hacemos una pequeña resta. Ya, trazamos esto por acá. Y decimos, ¿no? 5 menos 3 es 2. 6 menos 0, bueno, es 6. Y 1 es 1. Entonces la mamá estaría teniendo ¿cuánto, profesor? 1,62 metros. Vamos a ponerle por acá. 1,62 metros. Muy bien, eso sería la estatura de la mamá. Y la abuelita, obviamente, como es 2 centímetros más que Catalina, al toque nos podemos dar cuenta que el profesor va a tener 1,65 más 2, será pues 1,67. 1,67 metros. Listo, pues muchachos. Ya tenemos la estatura de las personas y ahora solamente queda responder la pregunta. ¿Cuánto suman las estaturas de la madre y la abuela de Catalina? Entonces vamos a sumarlo. ¿Cuánto es la estatura de la mamá? Es 1,62. Vamos a ponerle por acá 1,62. Más. ¿Y cuál es la estatura de la abuela? Bueno, de la abuela hemos hallado que es 1,67. 1,67. Listo, pues muchachos. Entonces lo único que nos queda es sumar estos valores y diremos, ¿no? Acá me da 9, acá me da 12, llevamos 1 y acá será 3. Por lo tanto, la suma, diremos, por lo tanto, la suma va a ser igual a 3,29 metros. Ya está, pues muchachos, 3,29 metros que estaría en la alternativa C. Muy bien, vamos a la pregunta número 5. Vamos a la pregunta número 5. Guadalupe requiere medir exactamente 4 litros de agua. Solo dispone de 2 jarras, ambas sin graduar de 3 y 5 litros. Bueno, esta pregunta lo vamos a pasar porque los chicos me indicaron que habían indicado en el examen que esta pregunta estaba mal planteada porque faltaban datos. Entonces, con la finalidad de no confundir a los muchachos, simplemente lo pasamos y era pues respecto al tema de trasvases, ¿no? Pero bueno, a veces suele suceder ese tipo de errores en los tipeos, pero bueno, simplemente lo vamos a pasar. Vamos a la pregunta número 6, entonces. Dice, distribuyen los casilleros de la siguiente figura los números del 1 al 6, de tal forma que la suma de las filas A y B, así como de la columna C, sea la misma y tome su máximo valor. Y luego te dicen, calcula el valor de E, de la expresión E, que sería igual al producto de X por Y por Z menos S por T. Bien, muchachos, entonces, obviamente estamos en el tema de distribución numérica, el cual pues vamos a tener que distribuir según las condiciones. En estos casilleros, pues los números del 1 al 6. Ya está, muchachos. Vamos a ponerle por acá. ¿Ya está? Entonces nos damos cuenta de algo. ¿Ve? ¿Qué cosa, profe? Que si lo que nos están pidiendo es que los casilleros, perdón, las columnas, las filas A, B y la columna C sumen lo mismo, obviamente yo no conozco cuánto será esa suma, pero podríamos ponerlo de manera referencial a una variable. Sí, pues podríamos ponerle M, P, Q, R, la que sea, ¿no? Podríamos ponerle tal vez una S de suma. Podríamos ponerle una S de suma. El que se llame S, él también, él también. Entonces significa que esta S ha sido la suma de él más él y más él, ¿no? Claro que sí. Entonces, de manera lógica, actuamos y decimos, si yo quisiera sumar una S, por acá nomás lo voy a poner, entonces, entenderé que para sumar esa S he usado este casillero y este casillero. Si quisiera sumarle la otra S, por ejemplo, que está por acá,
también se entenderá que hemos sumado este casillero y este casillero. Y finalmente, si quisiera agregarle la otra S, me daré cuenta que simplemente habré sumado este casillero más él y más él. En estas tres S, también puedo observar que he sumado todos los casilleros, con la diferencia que hay dos casilleros que he sumado por doble, por duplicado. Entonces, matemáticamente nosotros podríamos decir, ¿no? En esas tres S están todos los números que van a ir del 1 al 6. Además de ellos, vamos a repetir dos casilleros. ¿Por qué? Porque han sido sumados por doble. Entonces, simplemente decimos, ¿no? Va a ser la suma de 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta 6. Y luego hay que agregarle los que se han repetido, que serían Y y T. Acá le agregamos Y más T. Listo, muchachos. Entonces, la suma pues del 1 al 6, obviamente 6 por 7, 42. Entre 2, eso me va a dar 21. Y acá me estaría dando 3S, vamos a ponerle así, es igual a 21 más Y más T. Listo, muchachos. Obviamente, esta es una ecuación, una sola ecuación. ¿De cuántas variables? Una, dos, tres variables, que obviamente en el álgebra sería pues imposible de resolver. Pero estamos en RM y en RM pues a veces prescindimos de las partes de los números que son decimales, de los negativos, porque justamente las condiciones son así. Dice que hay que distribuir los números del 1 al 6. Entonces, solamente tenemos que probar qué números del 1 al 6 hacen cumplir esto. Nos apoyamos un poquito en las ecuaciones diofánticas y nos damos cuenta a buena hora, que este número por estar multiplicado por 3 es un múltiplo de 3 y que el 21 a buena hora, como les decía, también es un múltiplo de 3. Eso significa, para que este múltiplo de 3 mantenga y siga siendo múltiplo de 3, se entiende que toda esta suma también tiene que ser un múltiplo de 3. Pero hay un dato muy importante que lo voy a marcar, que decía que la misma allá, y sea la misma suma, pero que tome su máximo valor. O sea que no es cualquier suma, sino tiene que ser aquella suma en que sea la máxima posible. Entonces eso nos da a entender que deben haber varias posibilidades y de esas varias nos están pidiendo una de ellas, en la cual sea pues máximo, ¿no? A ver, vamos a ver esa situación, cómo lo podríamos analizar y decimos lo siguiente, ¿no? Si yo quiero que sea máxima, profe, y los números que hay que distribuir van del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se entiende que como son dos valores, los más grandes son pues 5 y 6. Entonces lo más lógico que se tendría que hacer acá es probar pues con 5 y con 6. Claro que sí. Pero ¿qué pasa, profe? Me doy cuenta que si pruebo con 5 y 6, que me va a dar 11, no es múltiplo de 3. Entonces tengo que hacer un pequeño cambio. Entonces no va a ser 5 y 6. Podríamos mantener tal vez a uno de los valores. Ya que no hay espacio, lo voy a hacer por este lado, ¿ya? Voy a ponerle por acá Y más T. Ya está. Entonces te decía, por ejemplo, uno de ellos puede ser 6, pero para que sea un múltiplo de 3, obvio que no tiene que ser 5, ¿no? ¿Podría ser 4? No, tampoco, profe. ¿Podría ser 3? Podría ser 3, sí, porque 6 más 3 es 9, y 9 sí es un múltiplo de 3. Pero alguien dirá, ¿eso será la única opción? Podría haber sido el Y un máximo valor como 5 posiblemente. Y si es 5, el T tendría que haber sido ¿cuánto? 4, claro, porque 5 más 4 me da 9. Estos dos valores cumplen, profe. En ambos casos va a seguir siendo múltiplo de 3. Entonces, tal vez la pregunta que surge es, ¿no? ¿Y ahora cuál de ellos va a ser? Tendríamos que probar, ¿no? Es una preguntita donde lastimosamente hay varias opciones y tenemos que hacer la prueba correspondiente. Entonces, reducimos un poco esta figura para poder ubicar los datos por acá. Nos alcance también el espacio, ¿ya? Ahí está. Muy bien, muchachos. Entonces, ya que tenemos esto, simplemente diremos, ¿no? ¿Cuánto valdrá ese, profe? Vamos a ver ese, ¿ya? Ya que hemos hallado los valores, decimos, ¿no? 3S, por acá nos vamos a ponerle 3S, es igual a 21 más. Si fuera 3 más 6, acá sumaría 9.
Y si fuera 5 más 4, también sumaría 9. O sea que en ambos casos suman 9. O sea, por ese lado no hay problema. Y 21 más 9 es 30. Y entre 3, entonces ese vale 10. Entonces ese vale 10. Ya está, encontramos la suma, profe. Ahora, una vez que hemos encontrado la suma constante, la pregunta va por otro lado. Dice que hay que calcular el producto de X por Y por Z menos el producto de S por T. O sea, eso nos exige a poder encontrar los valores correspondientes. Pero como ya hemos encontrado ya algunos datos por acá, podríamos hacer también pues esa distribución, ¿no? Entonces, vamos a ponerle por acá nada más. A ver, vamos a ponerle por acá. Vamos a extraer esta imagen porque quiero que se comprenda cómo debe ser esta parte. Ya, muchachos, entonces vamos a ponerle por acá. Ahí está. Es cuestión de tener un poquito de calma, muchachos, muchachos. Ya está, ¿no? Entonces, extraemos esta figurita por este lado. Ya está, ¿ven? Ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces, ahora lo que quiero, profe, es distribuir los valores, pues los valores. Yo sé que estos deben sumar 10, porque así lo he encontrado. Él debe sumar 10, él también debe sumar 10, y estos tres también deben sumar 10, ¿no? Ellos también deben sumar 10. Perfecto. Nos vamos, por ejemplo, por estos tres que tienen que sumar 10. Por ejemplo, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque Y y T está por aquí, mira, ve. Y y T, acá también está Y y T. Allá, profe. Si tomamos, ya que tenemos dos casos, tomamos el primer caso. Imagínate que sean 3 y 6. Bueno, le ponemos 3 por acá y 6 por acá. Obviamente 3 y 6 me dan 9 y por obvias razones él tiene que ser 1 para que sumen 10, ¿no? Claro que sí. En ese sentido no nos hacemos problema. Ahora, si estos dos deben sumar 10, acá tiene que ser 4. Profe, pero acá ya hay 3. Estos dos tienen que sumar 7 para hacer 10. Y obviamente los números que han quedado son 5, 2 o 2, 5. No sabemos en qué orden. Ah, pero nos están pidiendo el producto. Y si es el producto, obviamente el producto es conmutativo. O sea que si es 5, 2 o 2 o 5, igual me va a dar 10, ¿no? Entonces podríamos poner en cualquier orden, por ejemplo, por ahí. Listo. Entonces, si tenemos este ordenamiento, sí cumple todo, profe. Ahora la pregunta es, pero no había el único caso, habían dos casos. Y vamos a sacar el otro caso por acá. ¿Ya está? Obviamente sigue manteniéndose que la suma es 10, por acá también es 10 y por este lado también es 10. Hablábamos que el otro caso es 5 y 4. Entonces, él podría haber valido 5 y él podría haber valido 4. Y 5 más 4 es 9 y para dar 10, obviamente que nos falta 1 por ahí. Profe, pero al 4 le falta 6 para hacer 10. Perfecto, entonces acá será 6. Y si acá tenemos 5 para dar 10, obviamente nos estaría faltando 5. Y los dos valores que aún faltan son 3 y 2 o puede ser 2 y 3. Pero como habíamos dicho, acá va a ser un producto y producto, pues así lo permutemos las cifras, no va a variar en nada. Por lo tanto, puede ser 3 2 o 2 3. Listo, muchachos. Entonces, por lo tanto, diremos, por lo tanto, nos piden la expresión E. Voy a extraer por acá nomás la expresión E. Ahí está. Muy bien. Y reemplazamos sus valores. Para este primer caso, X, Y Z serían 5 por 3 por 2. Ahí está. 5 por 3 por 2 menos S por T. Y S por T está por acá. 4 por 6. Profe, 5 por 2, 10 por 3, 30. Acá hay 30. Y 6 por 4 es 24. Y 30 menos 24, profe, eso me da 6. Esta sería igual a 6. Para el primer caso. Y en el segundo caso hacemos también la comprobación. X por Y por Z sería 3 por 5 por 2. 3 por 5 por 2 menos 6 por 4. Profe, pero va a salir lo mismo. Mira, ve, acá me da 30, acá 24 y eso también me sale 6. O sea que ya sea por un lado o por otro lado, me está saliendo el mismo valor. Eso quiere decir que la respuesta correcta en este ejercicio es la D de dado. Muy bien, muchachos, vamos a la pregunta número 7. Vamos a la pregunta número 7. Muy bien. La pregunta 7
estamos pues ante el tema de razonamiento inductivo y específicamente en el conteo de palabras. Cuando uno hace conteo de palabras, ustedes saben, ¿no? Hay varios métodos, o en todo caso, dos métodos específicos, ¿no? Uno es la fórmula que les han enseñado, cuando el arreglo tiene de forma triangular hay que aplicar la fórmula, o si no, podemos aplicar también el triángulo de Pascal, ¿no? Sea uno u otro, nos va a conducir a una respuesta correcta, pero debemos tener en cuenta que para aplicar la fórmula, la figura debe tener una forma triangular y aparte de eso, ¿qué, profe? Debe de ser una lectura, debe iniciar en la palabra, por ejemplo, carroño, inicia en C y debe terminar de manera correcta hasta el final en O. Pero resulta que la palabra carroño tiene dos R's. Por acá lo vemos, miren, tiene dos R's. En cambio, esta estructura triangular solamente tiene una fila que tiene las R's. Nos faltaría la otra fila con R para poder hacer uso de la fórmula que estábamos hablando. De no ser así, creo que el método más efectivo para este ejercicio va a tener que ser triángulo de Pascal. Sino que dentro de este ejercicio también debemos tener en cuenta o cuidado sobre todo en la palabra que tenemos que leer, que es carroño. ¿Por qué cuidado, profe? ¿En qué sentido hay que tener cuidado? Es que carroño es una palabra que casi al final tiene unas cuantas letritas que son palíndromas. ¿Quiénes son, profe? La O, la ñ y la O. ¿Por qué? Porque oño se puede leer así o también se puede leer así. Y eso genera que este arreglo se pueda leer carroño de dos maneras. Voy a mostrar algunas para que te puedas dar cuenta. Por ejemplo, carroño lo puedo leer así, ve. Carroño, por ejemplo, ahí está carroño. Pero no es la única forma. Carroño también podría haberlo leído así. Carroño. O sea que te das cuenta que carroño puede terminar en la O que está en la última fila, o puede terminar en la O que está en la cuarta fila. O sea que tenemos dos formas de leer carroño. Entonces, al momento de aplicarle el triángulo de Pascal, tenemos que tener en cuenta de que dos casos tienes que ser analizados. Entonces, empezamos por la primera. Entonces decimos, ¿no? Carroño empieza en la letra C y nos dirigimos obviamente a la letra C, que está por este lado. Y como todo inicio en el triángulo de Pascal, debe iniciar en 1, pero ahí está en 1. Luego de la C, obviamente tenemos que buscar la letra A, y la letra A está una fila más abajo. Y aplicamos Pascal, este será 1, por acá también será 1. Luego buscamos a la R, y justamente también está en la parte baja. Por acá será 1, 1 más 1 por acá me va a dar 2, acá sería también 1. Y cuando queremos buscar la otra R, ahí es donde está el problema, no hay. Pero eso también se puede a través del método práctico. Recuerden, todos los chicos que están en el ciclo paralelo saben que esto se puede arreglar de una manera muy elegante. ¿Cómo, profe? Estos valores que están por acá los vamos a escribir en la parte superior. Vamos a escribirlo por acá. Está el 1. El 2 también por este lado. Ahí está. Y el 1 por acá. Una vez que hemos hecho eso, obviamente se borra esto. Estoy explicando el método práctico ya, por favor, para aquellos que lo conocen, entenderán, y los que no, ya saben, muchachos, tenemos el ciclo paralelo donde explicamos todos los métodos prácticos que estamos usando. Una vez hecho eso, simplemente decimos esta R va a buscar a él, en cambio la R que está al medio buscará a él y también buscará a él, y esta R solamente buscará a él, ¿no? Y sumamos los valores correspondientes. Esta línea que llega acá indica que va a llegar con los dos, acá está 2. En cambio acá llegan esta línea y también llega esta línea, están llegando por dos lados, pero cada uno de ellos le vale 1, 1, entonces 1 más 1, eso también será 2. Y por acá solamente llega esta línea que vale 2. Por lo tanto, en esta R simplemente va a ser 2. Listo. Al hacer este método práctico, hemos solucionado este problemita de que no había la otra R. Y luego continuamos nuestro camino, ¿no? Ahora vamos a buscar a la O. Y la O está debajo, entonces seguimos aplicándole Pascal. Acá será 2, por acá será 4.
4 y por acá 2. Luego pasamos a la ñ. La ñ será por acá 2, por acá sería 6, por acá sería 8, 6 y 2. Y finalmente llegamos a la o. Acá será 2, por acá será 8, acá será 14, acá también 14, acá será 8 y acá 2. Listo, muchachos. Al hacer el Pascal hemos terminado y se sobreentiende que para calcular la cantidad de formas de leer Carroño en este arreglo, solamente tenemos que sumar estos valores, ¿no? 8 más 2 es 10, por acá también hay 10. Acá hay 14 más 14, 28. 10 más 10, 20 más 28, obviamente me estaría dando 48. Número de formas, ya para esta parte, vendrían a ser 48. Muy bien. Si marcaste la A, obviamente ya la malograste, ¿no? Ya sabes por qué. ¿Por qué, profesor? Es que habíamos dicho de que Carroño se puede leer de dos formas. Recién hemos aplicado Pascal y hemos leído de una forma. Ahora vamos a tener que analizar la segunda forma, porque si no estaría incompleto nuestra solución. Ya está, profe. Entonces, pero Carroño, lo bueno, si es posible, vamos a eliminar esto. Ahora no va a usar la O que está al final, sino va a usar la O que está antes. O sea que solamente me interesa esta partecita. Ya está, esta parte nomás me interesa. Ya está. Entonces, le aplicamos lo mismo que hemos hecho acá. Vamos a la C, que tiene que valer 1. Luego nos vamos a la A, que tiene que ser 1, 1. Luego nos vamos a la R, profe, que tendría que ser 1 por acá, 2 por acá y 1 por acá. Esos valores los escribimos en la parte superior. Acá está 1, acá sería 2 y por acá sería 1. Luego con esos valores cruzamos la información, son como líneas cruzadas, como armando una X, y luego sumamos los valores que van entrando ahí, ¿no? Por acá entra solamente dos formas, ahí está, 1 más 1, por acá sería 2, y por acá 2. Y continuamos, ¿no? Acá sería 2, por acá sería 4, por acá también 4, y por acá 2. Ya estamos en la O. Ahora vamos a la ñ, acá sería 2, por acá 6, por acá 8, por acá 6 y por acá 2. Ahora necesitamos ir a la O, pero la O está arriba, profe. Entonces borramos un rato estos valores para que no se aglomeren los números, vamos a borrar. Y ahora vamos a entrar así, mira, ve. A esta O entramos así. A esta O también por acá. A esta O, a esta O, y ahí terminaría de leerse la palabra Carroño. Entonces, vamos a colocar esos valores. Y vemos que 2 más 6, eso me da 8. 6 más 8, eso me da 14. 8 más 6 me da 14 y 6 más 2 me da 8. Listo. Al sumar 8 más 8, 16 más 28, obviamente eso me estaría dando 44. ¿No? 44. Entonces ponemos por acá número de formas por este lado. Número de formas sería igual a 44. Por lo tanto, diremos número de formas total, ya, el número total de formas. ¿A qué va a ser igual? Simplemente la suma de ambos valores que hemos encontrado, ¿no? Entonces sería 48 más 44. Eso me estaría dando ¿cuánto? A ver, 12, 80, 92. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta a este ejercicio sería la E. 92 formas de leer la palabra carroña. Muy bien, muchachos. Vamos a continuar. Ahora estamos a la pregunta número 8. La pregunta 8 dice, ¿cuántos triángulos hay en la figura mostrada? Evidentemente, estamos ante un ejercicio, profe, un ejercicio de razonamiento inductivo, ¿no? Por la forma, por la naturaleza. Entonces, vamos a sacar los casos particulares, a ver si podamos aprovechar de acá nada más. A ver, vamos a ver. Vamos a aprovechar de acá nomás. Ya está. Él sería el caso 1, ¿ya? Luego tendríamos como caso 2 esta partecita que está por acá. Ahí está. Pero vamos a cortarlo un poquito más porque parece que no se está viendo como debe ser. Ahí creo que va a estar. Ahí está. Ahí me parece. Ya está. Ahora sí, caso 2. Y finalmente usamos el caso 3, ¿no? El caso 3. Ya está. Ahora sí, muchachos.
Listo, estiramos un poquito y acomodamos nuestros datos. Caso 1, caso 2 y caso 3. Y decimos, ¿no? El objetivo es la cantidad de triángulos. Entonces lo que vamos a leer es el número de triángulos. Vamos a ponerle por acá ya. Número, así nomás, de triángulos. Empezamos a contar. ¿Cuántos triángulos hay acá? Obviamente se nota rápido que hay uno. Por acá, profesor, hay 1, 2, 3, 4. Repito, a ver si no se nota. El pequeño hay uno. Por acá hay dos. Arriba también hay tres. Y la grande que hacen 4 triángulos. ¿Cierto? Entonces acá tenemos 4 triángulos. Ahora vamos a borrar esto. Vamos a hacerlo con rojito mejor. Listo. Acá había un triángulo. Por acá hay 4 triángulos. Seguimos. ¿Cuántos triángulos habrá acá? Ahora vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Primero los pequeños. De ahí los medianos. Por acá habrá 5, 6. Mira, van 6. La parte de arriba, 7, 8 y la grande, 9. O sea que en esta figurita, en el caso 3, vamos a encontrar 9 triángulos. Entonces por acá habrán 9 triángulos. Podríamos continuar, pero lo bueno es que el razonamiento inductivo nos bota ya ciertos valores interesantes solo con 3. Entonces analizamos estos valores y decimos, ¿no? ¿De qué manera o de qué forma los podríamos escribir a 1, a 4 y a 9? De tal manera que yo pueda observar una secuencia correcta, pero sencilla. Entonces nos damos cuenta que 1, 4 y 9, profe, son números que se pueden escribir como potencias, cuadradas incluso. Entonces el 1 se puede escribir, por ejemplo, como 1 al cuadrado. El 4 se puede escribir como 2 al cuadrado. El 9 como 3 al cuadrado y así sucesivamente. Entonces me doy cuenta que todos los números resultantes van a estar elevados al cuadrado. El único que va a ir variando es la base. Acá era 1, por acá es 2, por acá es 3. Se entiende que el que sigue será 4, 5, 6, 7 y 8. Pero ahora hay que hacer un análisis de dónde están saliendo estos valores. Y me puedo dar cuenta rápidamente de que los números que están acá me ayudan. ¿Por qué? Porque se repiten, profe. Mira, acá era 1 y se repite 1. Acá iba hasta 2 y qué buena suerte, profe, se repite el 2. Por acá también iba hasta 3 y mira que se repite el 3. Y si la figura principal va hasta 20, ¿qué se puede entender o qué se puede concluir? Que acá también, profe, va a ir hasta 20. Ahí está. Entonces, ponemos la base que sería 20 y como todos están elevados al cuadrado, él también estará elevado al cuadrado. Por lo tanto, simplemente calculamos que 20 al cuadrado, profe, eso me da 400. Entonces, ¿cómo podemos concluir? Bueno, en esta figura se podrán contar 400 triángulos. Y la respuesta correcta a este ejercicio tendría que ser la alternativa E. Muy bien, muchachos, un problemita no tan complicado, pero si no analizamos bien, obviamente se podría complicar, ¿no? Listo, vamos a la pregunta siguiente, a la pregunta 9. Muy bien, vamos a ver la hora, vamos a ver la hora, siempre midiendo la hora, muchachos. Listo. Dice, al preguntarle un padre a su hijo, ¿cuánto había gastado de los 350 soles que le dio? Este respondió, he gastado las 3/4 partes de lo que no gasté. Y preguntan, ¿cuánto gastó? Bien, muchachos, entonces, en este tipo de ejercicios, ya, como hay un juego de palabras, ¿no? ¿Cuánto gastó de lo que no gastó? Lo único que se le pide al alumno es tener bastante tranquilidad. ¿Por qué? Porque en RM las cuestiones aritméticas se pueden incluso traducir con gráficos. Por ejemplo, imagínate que el dinero que tiene, vamos a llamarle que sea un rectángulo. Imagínate que sea un rectángulo el dinero de esta persona. Y así como es el dinero, en otros ejercicios podrían hablar de una edad o de una nota que te sacaste en algún curso. En matemática es esa ventaja, ¿no? Que cualquier magnitud que se pueda medir se puede representar pues con un rectángulo, con un triángulo. Muy bien, entonces, como está gastando de este dinero una parte, ya una parte, que no sé todavía cuánto es, pero gasta, entonces yo puedo decir, puedo cortar este rectángulo y decir, ¿no? Una parte gastó, bueno, vamos a ponerle por acá, una parte que gasta
y otra parte será lo que queda, o también llamado lo que no gasta, ¿no? Lo que no gasta. Entonces, según las condiciones del problema, dice, este respondió, he gastado, mira lo que responde, he gastado, o sea que está hablando de esta parte, las 3/4 partes de lo que no gasté. Las 3/4 partes de lo que no gasté. O sea, eso quiere decir, profe, que este casillero que está por acá representa las 3/4 partes de lo que no gasté. Entonces lo calculamos, ¿no? Decimos, él representa las 3/4 partes de alguien. Pero ese alguien es de lo que no gasté y lo que no gasté está por acá, miren. Entonces, cualquier alumno se habrá dado cuenta, y es más, todavía dentro de las clases se le pide al alumno que ponga un valor, que ya que están hablando de una fracción, que ponga un valor con variable, pero que no genere otra fracción. O sea, eso quiere decir que si tiene cuarta, de acá tiene que ir un valor que tiene cuarta. Entonces, lo más adecuado sería, profe, que vaya 4x. Entonces, las 3/4 partes de 4x se van los 4 y obviamente me estaría dando 3x. O sea, esta parte vale 3x. Y si él vale 3x y él vale 4x, se entenderá también que todo, profe, vale 4x. Pero el ejercicio, perdón, 7x, pero el ejercicio dice que tenía 350 soles. O sea que todo esto ya es un dato. Tenía 350 soles. Entonces le ponemos 350. Ahí está. Toda esta parte vale 350 soles. Obviamente que él más él me tiene que dar pues el total. Y eso pues genera una pequeña ecuación que es bastante simple de resolver. Entonces podríamos decir, entonces del gráfico, sabemos que 3x más 4x simplemente será 350. 3 más 4, eso me da 7x, que es igual a 350. Y finalmente x va a ser 350 entre 7, y eso sería pues 50. Muy bien. Y la pregunta es, ¿cuánto gastó? Lo que gasta está acá, mira. Por lo tanto, diremos gastó. Por lo tanto, gastó los puntos 3x. Pero x ya lo habíamos hallado, ¿vale? 50. Por lo tanto, 3 por 50, profe, eso me da 150. Y eso sería ya la respuesta, ¿no? Alternativa correcta, la alternativa, la D. Muy bien, muchachos, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Respecto a edades, el tema, profesor, son edades, que también viene, pues, ser planteo de ecuaciones, ¿no? Entonces dice, la edad de Daniela, dentro de 9 años, será un cubo perfecto, pero hace 15 años su edad era la raíz cúbica de dicho cubo perfecto. ¿Cuántos años le faltan para tener 30 años? Muy bien, muchachos, antes de empezar con la solución del problema en sí, primero hay que hablar del cubo perfecto. ¿Cuándo un número es cubo perfecto? Bueno, de manera sencilla podemos decir, ¿no? Un número, vamos a ponerle n, por ejemplo, ¿no? Un número, o vamos a ponerlo así mejor, vamos a ponerlo así para que se entienda, ¿eh? Si yo quiero saber si un número, por ejemplo, 14, es cubo perfecto o no, podríamos resolverlo de una manera muy sencilla. Diríamos, ¿no? Él sería cubo perfecto si es que tiene raíz cúbica exacta. Y obviamente 14 pues no tiene raíz cúbica exacta, por lo tanto, no es un número cubo perfecto. En cambio, el número 27 sí es un cubo perfecto. ¿Por qué? Porque tiene raíz cúbica exacta. ¿Y cuánto es, profe? 3. Entonces, de manera sencilla diremos, ¿no? Un número será cubo perfecto si es que tiene raíz cúbica exacta. Pero de manera general, sin hablar ya de números, sino de manera general, un número será cubo perfecto cuando tiene, profe, ¿qué cosa? Raíz cúbica exacta, pero lo podemos poner como variable así, ¿no? Mira, un número para que tenga raíz cúbica exacta tendría que ser representado de esa manera. Porque si lo representamos de esa manera, obviamente va a tener una raíz cúbica exacta. Entonces, si ya sabemos cómo se representan los cubos perfectos, simplemente diremos lo siguiente, ¿no? Vamos a generar una tablita, si es posible, por acá. A veces en edades hay que ordenar también nuestra información, ¿no? Por acá ponemos pasado, presente, futuro, como ya sabemos, ¿no? Podemos distribuir de esa manera. La idea es organizar bien nuestros datos, no alocarnos, sino organizarlo primero.
Y una vez que está organizado, empezamos a resolver. Ahora decimos, ¿no? El que representa el presente, él será pues el futuro, y por acá estará el pasado. Ahora hagamos caso todas las condiciones del problema. La edad de Daniela dentro de 9, se entiende que dentro de 9 están hablando, o sea, acá hay más 9. ¿Ya qué pasó dentro de 9 años? Será un cubo perfecto. Hace rato te dije, los números cubos perfectos, su forma general, se puede escribir de esta manera. Ya está, él es un cubo perfecto. Después dice, hace 15 años, o sea, hay que retroceder, hace 15 años. ¿Qué pasó hace 15 años? Su edad, o sea, esta edad, era la raíz cúbica de dicho cubo perfecto. O sea que acá tenía que estar la raíz cúbica. Ahí está la raíz cúbica de dicho cubo perfecto. O sea que tendríamos que ponerlo así. Pero acá hay una ventaja, profe, ellos se cancelan y al final, ¿qué cosa me sale? Bueno, al final me sale simplemente n. Allá, o sea que la edad acá era n, ya, hace 15 años, y dentro de 9 años habrá sido n al cubo. Claro que sí, eso es gracias a las condiciones el problema. Ahora me dice, ¿cuántos años le faltan para tener 30? Para tener 30, primero hay que averiguar el presente, pues, cuánto tiene. De ahí averiguamos cuánto le falta para tener qué cosa, para tener 30. Ahora la pregunta va, ¿no? ¿Y cómo calculamos la edad del presente, muchachos? Bueno, de una manera muy sencilla, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo pequeñito nomás por acá para que se entiendan. Imagínate que mi edad en el presente, no sea 20 años. Ya está. Hace 5 años, bueno, yo tenía cuánto, profe, tenía 15. Y hace 10 o dentro de 10 años, perdón, tendría pues 30. Entonces me doy cuenta que desde el pasado hasta el futuro han pasado 5 más 10, han pasado 15 años. Hay un intervalo de 15 años. Y efectivamente, si a la edad que tengo en el pasado le sumo todos los años que han pasado, obviamente encontraré lo que tengo en el futuro. Eso es lo que vamos a realizar, muchachos. O sea, eso es lo que vamos a realizar acá. Entonces te digo, ¿no? De manera ya sencilla, te digo, ¿no? ¿Qué ecuación podríamos formar? Fácil. A esta edad n, ya, le voy a sumar los años que han pasado, que son 15 más 9. 15 más 9, profesores, 24. O sea que hay que sumarle 24 años. Por acá no lo voy a poner. Hay que sumarle 24 años. Y así me estaría resultando mi edad en el futuro. O sea, n al cubo. Esto vendría a ser pues n al cubo. Ya está. Obviamente es una ecuación de grado 3, que si nos ponemos a resolver, obviamente vamos a demorar, ¿no? Pero estamos en RM, muchachos. En RM las cosas se hacen muy elegantemente. Entonces decimos, ¿no? Este es n al cubo. Ahí está, n al cubo. Este n lo voy a pasar a restar. Y voy a factorizar un n por ahí. Entonces me va a quedar n al cuadrado menos 1. Este es un producto de dos números. Entonces busquemos un valor adecuado para n, que al reemplazarlo acá me dé 24. Y seguramente ya te diste cuenta, ¿no? Profe, eso va a cumplir solo cuando n es igual a 3. Cuando n es igual a 3. Porque 3 al cuadrado es 9 menos 1, 8. Y 8 por 3, 24, efectivamente. Entonces, como n representa una edad de una persona, obviamos la parte decimal, obviamos la parte negativa, los irracionales, entonces nos quedamos solamente con las partes enteras. Es por eso que se busca un valor que haga cumplir esta ecuación y con eso simplemente ya obtenemos lo que queríamos, ¿no? Que n vale 3. Ahora dice, ¿cuántos años le falta para tener 30? Ya, pues muchachos, necesitamos el valor de la edad en el presente. Si en el pasado tiene n, que vale 3, y estábamos hablando hace 15 años, entonces a esos 3 años hay que agregarle 15 años. 3 más 15, profe, eso me daría 18. Por lo tanto, esta persona en el presente tiene 18 años. Entonces decimos, ¿no? Si yo en el presente tengo 18 años, ¿cuántos años me faltan para tener qué? Para tener 30. ¿Cuántos años me faltan para tener 30, chicos? ¿Cuánto? Hablando no se escucha. Profe, eso me faltaría simplemente 12 añitos. Por lo tanto, decimos, por lo tanto, me falta, o le falta sería, ¿no? Por lo tanto, le falta 12 años. Ahí está. Le falta
12 años. Listo, muchachos. Entonces, la alternativa correcta acá sería la E, 12 años. Muy bien, muchachos, vamos a la número 11, pregunta número 11. Dice, halle la suma de todos los términos del siguiente arreglo numérico. Bueno, acá tenemos un arreglo numérico. Vamos a extraer este arreglo numérico. No, ahí nomás, mejor, ahí nomás. Ya que es un arreglo que va hasta 15, o sea, va a ser una de 15 por 15. Y como es muy extenso, obviamente le vamos a aplicar un método. Ya hace ratos habíamos hablado también de él. Es el método inductivo, profe. Pero para aplicar el método inductivo, obviamente tenemos que analizar caso por caso. El más pequeño de todos será el caso 1. El caso que le sigue sería pues el de 2 por 2. Este sería el segundo caso. Y como tercer caso vamos a usar esta partecita que está acá, que sería de 3 por 3. Listo, muchachos. Con estos números, o con estos casos hay que llamarle así, vamos a encontrar el caso general. ¿Qué es lo que queremos? Hallar la suma de los términos. Entonces vamos a poner acá suma. Vamos a ponerle así nomás. Ahí está. Empezamos entonces. Bueno, acá está muy evidente, profe, acá está muy evidente que la suma simplemente será pues 1. Hay que ver cuánto suman por acá. Acá también hay que ver cuánto me está sumando. Ya está. Entonces decimos, no, profe, acá la suma simplemente es 1. Acá cuánto sumará? 2 más 2, 4, 7, 8, profe. Acá va a sumar 8. Acá 3, 6, 9. Acá más 8, 17 más 5. A ver, 3, 6, 9 más 8, 17 más 5, 27, ¿cierto? 27, muchachos. Acá 27. Ya está. 3, 6, 9 más 8. 9 más 8, 17, 22, 24, 6, 27, efectivamente, 27. Luego, simplemente a estos números que los hemos encontrado, hay que escribirlo de otra manera. Profe, y me doy cuenta de que 1, 8 y 27 son números muy sencillos de escribir. Sí, pues son muy sencillos de escribir. ¿A qué serían igual? Bueno, profe, ellos son, pues se pueden escribir como números elevados al cubo, profe. Entonces diremos que 1 puede ser 1 al cubo, el 8 puede ser 2 al cubo, el 27, 3 al cubo. Entonces me doy cuenta, profe, que son números que están elevados al cubo. Y solamente el que varía es la base. Entonces hay que ver esa base de dónde sale, profe. Y me doy cuenta que esa base está saliendo de acá, mira, de este número. O mejor dicho, del número que está al final en la parte superior derecha. De esos de ahí salen esas bases. Entonces, si acá es 1, por acá también sale el 1. Si acá es el número 2, por acá también sale el número 2. Si acá termina en 3, ese mismo 3 se repite por acá. ¿Está, profe? Entonces te pregunto, si acá termina en 15, pero un ratito, ahí está. Si termina en 15, obviamente que de ahí también va a salir, profe. ¿Ya está? Para mi caso general, entonces, de ahí también va a salir. ¿Y cuánto vale, profe? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 15. Entonces sería 15 al cubo. ¿Y cuánto es 15 al cubo, muchachos? 15 al cubo. 15 por 15 por 15 me va a dar 3.375. 3.375. Eso quiere decir que la suma va a tener que ser 3.375. Entonces estaremos ante la alternativa A. Pues no, muchachos, alternativa A. Listo, vamos a la pregunta número 12. ¿Qué dice la 12? Ahí está la número 12, ¿no? Dice, si 1 por 2 por 3 por 4 y así sucesivamente hasta 99, todo ese valor está elevado a 1999 y termina en tres cifras que son MAR. Por lo tanto, te piden calcular M más A más R. A ver, muchachos, ustedes que ya tienen cierto dominio con los números, las operaciones, porque también llevan aritmética, ¿no? Entonces me daré cuenta que en un producto, simplemente podemos multiplicarlo tal como está o podríamos ir agrupando, asociando, porque el producto es asociativa. Como son del 1 al 99, yo podría decir, por ejemplo, saco este 2 y lo multiplico con el 5, que está por ahí obviamente, ¿no?
Estos dos, por ejemplo, van a terminar en 0 porque 2 por 5 es 10. No vamos a ponerle por acá 10. Pero dentro de este grupo también hay otros números, que está el 10, el 15, el 20. Vamos a sacar un par, ¿ya? Por ejemplo, el 10 y también estará por ahí el 20, ¿no? También estará el 20. Y me doy cuenta que 10 por 20, profe, eso me da 200. Y es un número que termina en dos ceros. Este número que termina en dos ceros y este número que termina en un cero, multiplicando estos cuatro números nomás ya, voy a ver que ellos van a terminar en tres ceros. Y como termina en tres ceros, multiplicado por cualquier otro número, al menos como mínimo se garantiza que van a terminar en tres ceros. Claro, acá van a haber más, por ejemplo, ahí está el 40, está el 50, el 60, que van a ir agregando más ceros. Pero se garantiza al menos por estas terminaciones que todo ese número va a terminar, profe, en tres ceros. Como mínimo, quiero decir. Y un número que termina, entonces vamos a ponerlo por acá nomás. Y un número que termina en ceros, así esté elevado la potencia, que esté en este caso está a 1999, obviamente que va a terminar como mínimo en tres ceros. Entonces, él va a terminar como mínimo, profe, en tres ceros. Y si termina en tres ceros, ¿qué significa? Significa que A, en este caso el valor de A vale cero, el valor de R cero y el valor de M también vale cero. Por lo tanto, diremos entonces, muchachos, por lo tanto, si a mí me piden calcular la expresión M más A más R, simplemente hay que reemplazar por cero cada valor y eso también me va a salir cero. Entonces este va a ser igual a cero más cero más cero y eso me va a dar cero. Entonces la alternativa correcta en este ejercicio sería la B. Gracias a que analizamos solo las cifras que están terminando, muchachos, ¿eh? Ya está. Vamos a la pregunta 13. En la pregunta 13 dice, se tienen dos números positivos y consecutivos. Hay el mayor si se sabe que la semidiferencia entre el cuadrado de la suma de los números y la suma de los cuadrados de los mismos es igual a 5 veces más el mayor de ellos. Muy bien, muchachos, nos hablan de dos números positivos y consecutivos. Bueno, todos sabemos que si, por ejemplo, L es uno de los números, el otro será X más uno. ¿Por qué, profe? Porque son consecutivos. Aparte de ellos, no solamente consecutivos, sino también son positivos. Allá, al momento que se generan las ecuaciones, tenemos que tener en cuenta que ellos son positivos, o al menos X es positivo, profe, ya garantizado. Entonces, ahora hagamos la traducción algebraica de este enunciado. Hay el mayor de ellos, obviamente me están pidiendo él. Si se sabe que la semidiferencia, ustedes saben que la la palabra semi, matemáticamente se puede interpretar como una expresión entre dos. Ese es semi. Semidiferencia, semisuma. Incluso se acuerdan ahí semiperímetro. Cuando uno habla, por ejemplo, de un triángulo, ¿no? Un triángulo, queremos sumar él y más él, los tres lados. Estábamos hablando del perímetro. Si este es X, Y y Z, bueno, el perímetro de un triángulo sería X más Y más Z. Pero si queremos su semiperímetro, tenemos que dividirlo todos entre dos. Entonces me sale P y él sería pues X más Y más Z entre dos, ¿no? Entonces el semiperímetro simplemente es dividir entre dos a una expresión. Muy bien, acá me piden la semidiferencia. Entonces vamos a aplicar esto de acá. Hacerlo con negro mejor. Ahí está. Va a haber una semidiferencia. Semi ya sabes que tiene que ir en el denominador entre dos. Ya, pero la diferencia entre quiénes es, profe. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a subrayar eso, ¿ya? Dice, hay el mayor si se sabe que la semidiferencia entre el cuadrado de la suma de los números, mira, el cuadrado de la suma de los números. ¿Cómo se representa el cuadrado de la suma de los números? Hay que sumar los números y su cuadrado, profe. Sería el cuadrado de la suma de los números. ¿Ya está? ¿Y cuánto sería la suma de los números? X más X, 2X más 1, profe. Entonces acá va a ser 2X más 1. Como dice el cuadrado, ahí está el cuadrado de la suma de los números. Y
O sea, la diferencia se va a dar entre él y quién más. Vamos a poner la diferencia entre otra expresión. ¿Y quién es esa expresión? Y la suma de los cuadrados de los mismos. O sea que ahora vamos a poner por acá la suma de los cuadrados de estos. Allá. Entonces, abrimos un pequeño signo de agrupación. En este caso, tal vez una llave. Vamos a abrir un corchete. A ver, vamos a ponerle por acá un corchete. Ahí está, muchachos. Y como me piden la suma de los cuadrados, bueno, simplemente será el cuadrado de él más el cuadrado del otro. Pues ya está, profe. Listo. Ya tenemos entonces la suma de los cuadrados en esta expresión. Listo. Y como me piden la semidiferencia, habíamos hablado de eso, entonces tendríamos que dividirlo entre dos. Y luego va a ser igual. Dice es, significa igualdad, es igual a 5 veces más el mayor de ellos. Bueno, si hubiera dicho 5 veces, solamente 5 veces, hubiera sido 5 veces el mayor de ellos. Pero como dice 5 veces más, entonces ustedes saben que ya no va a ser 5, ¿no? Sino ¿cuánto va a ser? Va a ser 6, pues, profe. 5 veces más significa 6. Ya está. Por x más 1. Bueno, muchachos, esto ya es una cosa operativa que todo alumno conoce, ¿no? Binomios al cuadrado. Entonces, aplicamos de manera directa ya. El cuadrado del primero sería 4x al cuadrado. Ya está. Más el doble del primero por el segundo es 4x. Y más el cuadrado del segundo, simplemente 1. Menos, bueno, este es x al cuadrado. Más. Dentro tenemos un binomio también al cuadrado, que será el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, y más el cuadrado del segundo. Este 2 ya vamos a pasarlo a dividir. Entonces al otro lado será 12 por x más 1, ¿no? 12 por x más 1. Listo, ahora decimos, a ver, vamos a operar un poquito más. 4x al cuadrado más 4x más 1. Este signo menos va a ir cambiándole de signo a todos los que están adentro. X al cuadrado más x al cuadrado son 2x al cuadrado. Con este menos, menos 2x al cuadrado. 2x con este menos me saldrá menos 2x. Y acá menos 1. Y eso es igual. Acá será pues 12x más 12. Listo, muchachos. Entonces, como verán, simplemente es una operación natural como siempre los hacemos, ¿no? 4x al cuadrado menos 2x al cuadrado, eso me estaría dando 2x al cuadrado. 4x menos 2x, eso también me dará 2x. 1 menos 1 se cancelan y al otro lado será 12x más 12. Profe, me doy cuenta que se está armando una ecuación de segundo grado. A ver, vamos a seguir. Este 2x va a pasar acá y sería menos 10x, profe. Este 12 también que pase y sería menos 12. Y eso sería igual a 0. Sacamos la mitad, sería x al cuadrado, menos 5x y menos 6, eso es igual a 0. Una ecuación de segundo grado. Se puede hacer con el aspa simple. A ver, vamos a ver si se puede factorizar. Bueno, acá es x, acá también es x. Para que me dé 6, así se puede, sí se puede. Puede ser 6 por 1. Y acá tendría que ser menos, ¿no? Claro, menos 6 más 1, menos 5. Listo, profe, sí se pudo. Entonces, escribimos la factorización, diremos, ¿no? Entonces será x menos 6 por x más 1, eso es igual a 0. Acá hay una raíz positiva y aquí hay una raíz negativa. ¿Cuál vamos a optar, profe? X que representaba un número positivo. Ah, entonces optamos por el positivo. X vale 6. Por lo tanto, si X vale 6 y me piden el mayor, por lo tanto, el número mayor será igual a 6 más 1, profe, sería 7. Entonces la alternativa acá sería la E, profe, la E. Ya está. Vamos a la pregunta número 14. Vamos a la pregunta ya número 14. Dice, una liebre y una tortuga parten simultáneamente en un mismo punto. La tortuga recorre en cada minuto 10 metros y la liebre 100 metros. Si ambos se dirigen a un mismo punto, además la liebre llega a la meta, regresa hasta la tortuga, luego va hasta la meta y así sucesivamente hasta que la tortuga llega a la meta. Y si la tortuga recorrió 1 kilómetro, ¿cuánto recorrió la liebre?
Bueno, hemos hecho una lectura veloz para entender de qué se trata el problema. Y creo que lo hemos entendido, ¿no? Acá es una carrera, por así decirlo, de una tortuga y una liebre. Pero la tortuga en un minuto avanza 10 metros. En cambio, la liebre avanza 100 metros en ese mismo tiempo, en el mismo minuto. Entonces, si estamos ante esa situación, podríamos tal vez graficarlo así, ¿no? Vamos a suponer que la liebre esté por la parte de arriba y la tortuga empieza a recorrer por la parte de abajo. Entonces, si los dos parten simultáneamente, como la liebre es más veloz, parten simultáneamente, pues le va a ganar, ¿no? Dice que llega a la meta, de ahí tiene que regresar hasta donde está la tortuga. Bueno, la tortuga como es lenta, avanzará, por ejemplo, hasta ahí, suponiendo, ¿no? Hasta ahí. Entonces, mientras que la liebre habrá ido, profe, hasta la meta y de ahí ha regresado, mira, se ha dado el lujo de regresar y hasta por acá la liebre. Una vez que se encuentra, siguen avanzando, obviamente. Y la tortuga, lenta como es ella, sigue avanzando y estará por acá tal vez. Pero la liebre es muy veloz y él se da el lujo también de nuevo, ¿no? De ir y todavía regresar. Y así sucesivamente, dice. O sea que esta tortuga va a seguir avanzando, tal vez está ahí, por ejemplo. Entonces esta liebre va a seguir yendo y va a seguir volviendo. Hasta que va a haber un momento donde la tortuga va a llegar, pues obviamente a la meta, ¿no? Y la liebre lo único que va a hacer es ya recorrer por última vez y ahí va a terminar, ¿no? Entonces, finalmente, la tortuga en su recorrido se ha tomado un tiempo. ¿Cuánto, profe? No sé, vamos a llamarle T minúscula, un tiempo T minúscula. La liebre, mientras iba, volvía, iba, volvía, iba, volvía y llega al final, todo el tiempo que se ha tomado la liebre, se entenderá también que es la misma, profe. Porque el sistema avanza y el tiempo normal es para los dos. Que uno sea veloz y el otro lento, eso es otra cosa. Pero el tiempo que va avanzando para ambos es el mismo. Entonces, como tienen el mismo tiempo, profe, el tiempo para ambos también es el mismo. Y ustedes saben que cuando el tiempo es igual, para el recorrido de dos móviles en este caso, podemos aplicar, profe, la regla de la proporcionalidad, pero posiblemente muchos no lo conozcan. Y tampoco no se trata de poner por poner nomás. Pero sí todos conocen que para un espacio que se recorrió, simplemente se multiplica la velocidad por el tiempo. Y que es la única ecuación que gobierna pues, a un MRU, ¿no? Un movimiento rectilíneo uniforme. Podríamos aplicar tal vez eso, sin hacernos muchos problemas. Y diremos, ¿no? Primero apliquemos, profesor, para la tortuga. Decimos, ¿no? Para la tortuga. Ya está. Entonces, para la tortuga diremos que su espacio tiene que ser igual a su velocidad por el tiempo. ¿Ya? ¿Cuál es el espacio que recorrió, profe? Ahí hay un dato que todavía no hemos usado. Si la tortuga recorrió 1 kilómetro, dice, mira, si la tortuga recorrió 1 kilómetro, se entiende que todo este recorrido de la tortuga vale 1 kilómetro. Vamos a extraer un poquito esto. Ya está. Dice la tortuga empezó acá y recorrió todo esto. ¿Cuánto vale? Vale 1 kilómetro. Pero recuerda que las unidades de la velocidad, profe, mira, están en metros. Entonces ese kilómetro hay que llevarlo a metros. Y todos sabemos que 1 kilómetro equivalente en metros sería pues 1000 metros, ¿no? 1000 metros. Ya está, muchachos. Entonces, ya podríamos aplicar de manera directa ya y decir lo siguiente, ¿no? Estamos en la tortuga, estamos analizando su espacio, velocidad por tiempo. ¿Cuánto vale el espacio recorrido? Vale 1000 metros. Si es posible, hay que ponerlo a la unidad. ¿Cuánto vale su velocidad de la tortuga? Acá lo decía, en 1 minuto avanza 10 metros. O sea que eso quiere decir que avanza su velocidad 10 metros por minuto. 10 metros por minuto. Multiplicado por el tiempo. El t todavía es desconocido. Bueno, le podríamos poner simplemente t. ¿Ya está? Bueno, me doy cuenta, profe, que las unidades de metros se van a cancelar. Un 0 con un 0 se va a cancelar.
y el tiempo me estaría saliendo 100 minutos. Por lo tanto, este tiempo tendría que ser igual a 100 minutos. Ahí está. Y encontramos el tiempo. Se entiende que ese tiempo también será para la liebre, ¿no? Claro que sí. Entonces, simplemente le aplicamos acá ahora para la liebre, ¿no? Para la liebre. Profe, ¿y qué va a pasar con la liebre? Que el espacio que recorre también va a ser igual al producto de su velocidad por su tiempo. ¿Y qué espacio ha recorrido la liebre, profe? Eso es lo que queremos saber. Espacio de la liebre, si es posible, hay que ponerlo. Su velocidad de la liebre en un minuto avanza 100 metros. Eso quiere decir que avanza su velocidad 100 metros por minuto. 100 metros por minuto. Y su tiempo ya lo habíamos encontrado, vale 100 minutos. ¿Por qué, profe? Pero si era de la tortuga, pero son iguales los tiempos. Entonces 100 minutos. Listo. Cancelamos los minutos y 100% eso me va a dar 10.000, ¿no? Por lo tanto, decimos que el espacio de la liebre es 10.000 metros. 1, 2 y 3 metros. Ah, bueno, en las alternativas no está en metro, pues muchachos. Entonces hay que convertirlo a kilómetro, ¿no? Y es fácil, ¿no? Es el espacio entonces en 10.000 metros, ya que 1.000 metros es 1 kilómetro, habrán pues 10 kilómetros. Listo. Entonces la alternativa correcta serán 10 kilómetros. Muy bien. Ahora vamos finalmente a la pregunta número 15, muchachos. Ya también está referido a los móviles. Estamos en tema de móviles, ¿ah? Recuerden que móviles, edades, ¿no? Son planteo de ecuaciones a las finales. Se plantea una ecuación, se resuelve y se responde. Dos móviles parten simultáneamente, uno al encuentro del otro, con velocidades de 12 metros por segundo y 7 metros por segundo, desde el punto A y B respectivamente. Si el que salió de A recorrió luego de un cierto tiempo 48 metros, ¿cuántos metros menos recorrió entonces hasta ese instante el móvil que salió de B? Allá, acá hay dos móviles, vamos a graficar eso, vamos a graficar, vamos a ponerlo así nomás. Acá hay dos móviles, profe, pero no parten de un mismo punto, sino que hay dos puntos. Ya vamos a ponerle por acá. Un punto estará por este lado, tal vez, y otro por acá. Nos dicen que son los puntos A y B. Por acá está el punto A y por ahí está el punto B. Y de ellos van a partir dos móviles. Bueno, vamos a considerar los móviles así nada más. Acá está el móvil A, por acá está el móvil B. Bueno, no móvil A, ¿no? Sino vamos a llamarle tal vez un móvil X y un móvil Y. Ahí hay dos móviles que están en movimiento porque están partiendo ya de ahí. Y dice lo siguiente, ¿no? Si el que salió de A recorrió luego de un cierto tiempo 48 metros, o sea que el móvil X que salió de A va a recorrer y va a recorrer pues 48 metros. Se entiende que él es el más veloz porque si no fuera el más veloz no le encontraría a él porque acá habla de tiempo que uno va al encuentro del otro, ¿no? Entonces este móvil X cuando empieza su recorrido, arranca y todo, lo alcanza y le gana. Más o menos podríamos decir que ese móvil va a estar por ahí. ¿Ya? ¿Qué móvil es, profe? Es el móvil X. El móvil Y también avanzó, sino que avanzó más lento. Posiblemente esté por acá, ¿no? Posiblemente esté por ahí. ¿Ya? ¿Quién es este? El móvil Y. Listo. Pero usemos los datos, pues, muchachos. Usemos los datos. El que salió de A ha recorrido, dice, después de cierto tiempo. ¿Cuánto? Por ahí lo dice, allá 48 metros, 48 metros. ¿Ya está? O sea, en otras palabras, él sale, recorre y llega acá. Después de cierto tiempo, no sabemos cuánto, podrían ponerle un T. Pero en ese mismo instante parten los dos y el sistema se detiene también en un determinado tiempo. Eso quiere decir que para el auto Y también, profe, pasó el mismo tiempo. Claro que sí, pasó el mismo tiempo. Y como pasó el mismo tiempo, para ambos ha pasado el mismo tiempo. Ahora, si yo quisiera averiguar, porque hablan de eso, ¿no? ¿Cuántos metros menos recorrió él? Si yo quisiera averiguar el espacio que ha recorrido este auto, bueno, tendríamos que aplicarle, como en el ejercicio anterior, la fórmula, ¿no? Que espacio es igual a velocidad por tiempo. Pero recuerda, también mencioné alguito.
te dije que se podría calcular con las proporciones también. Sí, pues se podría calcular con eso también. ¿Y qué te parece si acá usamos eso, ¿no? Las proporciones. Vamos a llamarle X a esta distancia. Como los tiempos son iguales, entonces podría decir que armamos una proporción. Recuerda que el espacio, a ver, vamos a indicar cómo se forma esa proporción. Si el espacio es igual a la velocidad por el tiempo y el tiempo es igual, obviamente vamos a despejar el tiempo. Y si despejamos el tiempo, espacio sobre velocidad va a ser la proporción. Ah, ya, profe. Entonces, espacio sobre velocidad es la proporción. Por lo tanto, decimos, pues, muchachos, si espacio sobre la velocidad es la proporción, entonces uno de ellos va a ser igual al otro. ¿Quién es? Bueno, el espacio del auto X sobre su velocidad del auto X va a ser igual como el espacio del auto Y respecto a la velocidad del auto Y. Ya, esa es la proporción que se forma. ¿Ya, muchachos? Entonces, nunca se olviden, ¿ah? Si los tiempos son iguales, podrías formar esa proporción entre el espacio y la velocidad. Ya, pues simplemente hay que reemplazar, ¿no? ¿Cuál es el espacio de X, profe? Son 48 metros. Ahí está. ¿Cuál es la velocidad de X? Acá dice, ¿no? 12 y 7. Obviamente X es el más veloz. Se entiende que será 12, profe. ¿Quién es el espacio de Y? Bueno, le hemos llamado X. ¿Y quién es la velocidad de Y? Sería 7, ¿no? 7. Listo. Operamos, decimos doceava 1, doceava 4 y 4 por 7, 28. Por lo tanto, estaremos diciendo entonces que X es igual a 28. ¿Y qué era X? Era la distancia, ¿no? Entonces 28 metros, ¿no? Entonces 28 metros. Y la pregunta es, ¿cuántos metros menos recorrió entonces hasta el instante, el móvil que salió de B? Ya, pues, profe, entonces, si el de A recorrió 48 y él recorrió 28, ¿cuánto menos recorrió? Obviamente 20 menos, ¿no? Por lo tanto, la respuesta tendría que ser 20 metros menos. Entonces le ponemos por acá, ¿no? Por lo tanto, recorrió 20 metros menos. 20 metros menos. Listo, muchachos. Entonces, la alternativa correcta sería la E. Muy bien, chicos, servidos con la resolución de este simulacro, recuerden que estamos con los ciclos paralelos y que te puedes integrar solamente comunicándote a nuestro número de WhatsApp, muchachos, el 957-680-921. Ya, mayores informes, cualquier consulta que tengas, nos puedes llamar nada más, escribir y nosotros estaremos respondiendo gustosamente. Entonces, chicos, con esto llegamos al final y estaremos también haciendo, pues obviamente, las superfijas, ¿no? Para el primer examen y espero que puedas participar. Y la invitación pues está hecho para todos. Todos quienes quieran solamente se comunican con nosotros. Muy bien, llegamos al final. Espero que este solucionario complemente ya tus estudios hasta estas alturas, que son ya alrededor de 6 semanas, me parece, 6, 5 semanas. Entonces, me voy despidiendo y ya nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Nos vemos, muchachos. Hasta pronto.